RTM vamos a hablar ahora del premier Gustavo Adrancén, porque ayer dio una conferencia de prensa, habló de distintos temas y se refirió al pedido de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Vamos a escuchar lo que dijo y luego regresamos para analizar este tema que seguramente va a generar también mucho debate. A mí me parece absolutamente inadmisible que algunos órganos jurisdiccionales, me refiero a la Fiscalía o al Poder Judicial, tomen con tanta ligereza el tema de la libertad de la persona humana. Miren ustedes, en derecho nosotros sabemos que primero es la libertad. Entonces, la privación de la libertad de una persona tiene que ser la última ratio, como decimos los abogados. ¿En qué se han convertido realmente estas prisiones preventivas? En una suerte de condena sin sentencia. Es una suerte de escarnio. No tengo caso, pero sí tengo la posibilidad de meterte preso por 36 meses. Arpa, vamos a hacer un poquito de análisis según también lo que dice el banner. ¿No es una, digamos, la prisión preventiva se está haciendo de manera excesiva en el Perú o realmente es una medida necesaria? Hemos conversado con algunos abogados penalistas que nos dicen que el espíritu de la prisión preventiva se da por dos motivos. Uno, por el peligro de fuga de un investigado y, número dos, si es que acaso hay un peligro de obstaculización del proceso. En muchos casos que hemos visto, pues estos dos requisitos no se han cumplido y algunos fiscales han de alguna manera tratado de desnaturalizar la figura de la prisión preventiva. Es una opinión personal, ojo. Creo que se ha estado malutilizando un poquito también esta figura, dando constantes prisiones preventivas y al final quedaron pues en nada. Ajá, claro, y sobre todo porque muchos hacen hincapié en que se ha politizado la prisión preventiva, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, con los Humala, la prisión domiciliaria, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Las dos entradas a prisión de Keiko Fujimori. Y en algunos casos sí ha funcionado. Tenemos, por ejemplo, ahí en pantalla al expresidente Pedro Castillo. Hay que recordar que cuando Pedro Castillo dio este mensaje el 7 de diciembre del 2022, cogió un vehículo y quería ir a la Embajada de México para fugarse. Ahí se aplicó correctamente, me parece, la prisión preventiva porque había un peligro de fuga evidente. Pero en otros casos se ha tratado, me parece, Pao, de querer usar la prisión preventiva como arma para amedrentar a los investigados. Yo te meto a prisión y si no me das información, pues te quedas en la cárcel. Me parece desnaturalizando un poquito la propia figura de la prisión preventiva. Vamos a escuchar, sin embargo, lo que opina la abogada penalista Romy Chanco, que también hemos conversado y nos da su opinión al respecto. En algunas ocasiones sí se hace un uso abusivo porque no se corrobora adecuadamente ese riesgo de obstaculización o de fuga por parte del investigado. Pero en otros casos sí es una medida que claramente permite que el proceso culmine, ¿no? Yo creo que los casos más evidentes donde se ha utilizado incorrectamente es casos en muchos políticos donde hasta incluso ha vencido el plazo de prisión preventiva y las personas siguen afrontando el proceso, ¿no? Lo cual evidencia pues que en verdad la medida no fue necesaria en ningún momento, ¿no? Pero bueno, finalmente esto, más que un tema de regulación, o sea, más que un tema de legislación, de qué es lo que dice la norma, realmente depende mucho de cómo lo aplican o cómo le aplican las personas que están a su cargo de los diferentes casos. Tú les has mencionado, Pau, hace unos momentos, ¿no? Hemos visto prisiones preventivas en realidad de diferentes políticos, ¿no? Desde Ollanta, Nadine Heredia, Keiko Fujimori y así otros actores. Y lo ponemos justamente como tema en el bloque político porque no solamente les pasa a expresidentes, a excongresistas o congresistas, sino que también todos estamos de alguna manera pasibles a que el día de mañana pues requieran prisión preventiva por cualquier cosa y finalmente terminemos, ¿no? Bajo un mandato de prisión preventiva por 36 meses. Es algo que aplica para todos los ciudadanos, no solamente para los políticos. Y no es un tema solo de la Fiscalía, creo, Fernando, porque los jueces al final son los que emiten esta decisión. En el caso del juez Carhuancho es el que está viendo la prisión preventiva de Nicanor Boluarte. Y es uno de los si hacemos un poco de memoria, el juez Carhuancho se le conoce por dar prisiones preventivas, pero vamos a ver qué sucede en este caso. Algunos le llaman el juez Canero, ¿no? Pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que decide en el caso de Nicanor Boluarte. Bien, Pau, con esta información cerramos la primera parte del bloque político.